La deuda nacional de Estados Unidos se acerca a la asombrosa cifra de 34 billones de dólares. En mayor o menor medida, el Reino Unido, Canadá y Australia tienen sus propios problemas de deuda, como la mayoría de las naciones. ¿Por qué nuestras naciones están tan endeudadas? ¿Cómo llegó el mundo a este desastre económico? ¿Pero qué hay de usted? ¿Cómo está usted? ¿Está usted entre los muchos que viven de cheque en cheque, temiendo lo que le depara el futuro? La inflación le exprime el presupuesto a todos, pero ¿se da cuenta que el Dios de la creación quiere que usted prospere? No me tome la palabra, crea en las palabras de Cristo, como se encuentran en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si bien esta vida abundante se aplica a mucho más que a su bolsillo, por cierto, está incluido. Así que, ¿cómo le da él una vida más abundante? ¿Es solo el perdón del pecado? ¿O hay algo más? En este programa del Mundo de Mañana le daré una ley de Dios que lo afecta a usted como individuo y a nuestras naciones en conjunto. También le ofreceré el folleto menos ofrecido. Asegúrese de tener lápiz a mano para anotar la información de contacto. Esté atento. Ya regreso para hablar sobre una ley de Dios que produce una vida más abundante. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el Mundo de Mañana, donde hoy discutiré una ley que contribuye a una vida más abundante. Cuando Jesús dijo que vino a darnos vida en abundancia, estaba hablando en un sentido amplio. Él vino a mostrarnos una mejor forma de vida, que evite el dolor que se produce cuando quebrantamos las leyes de Dios. Al contrario de lo que muchos piensan, Él no vino para abolir las leyes inmutables de Dios. Como dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. También vino a quitar el pecado mediante su sacrificio, librándonos de la culpa de los pecados pasados, y trajo las buenas nuevas del inminente reino de Dios, dando propósito a nuestra vida. Todo esto conduce a una vida más abundante. Dios dio a nuestros primeros padres elección entre dos sendas de vida, simbolizadas por dos árboles. El fruto de uno llevaría a estupendas bendiciones, resultando en vida. El fruto del otro a maldiciones, terminando en muerte. Estos dos árboles se presentan en Génesis 2, versículo 9. Pero comencemos en los versículos 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este árbol prohibido simbolizaba que el hombre escogería por sí mismo determinar el bien y el mal, lo bueno y lo malo, pero Dios no le impidió tomar esa desastrosa decisión. Como quizás ya sepa, Adán y Eva decidieron desobedecer. El resultado, fueron expulsados de un hermoso jardín paradisíaco, donde abundaba el alimento y la vida sería placentera. En cambio fueron destinados a dificultades, sufrimiento y muerte. Tristemente sus hijos, incluso usted y yo, tomamos la misma decisión: rechazar la revelación de Dios y determinar nosotros lo bueno y lo malo, y experimentar los mismos resultados. Dios le recordó a la nación de Israel esta elección en Deuteronomio 30, comenzando en el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Luego lo resumió en el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esa elección parece ser, como la llaman, una obviedad. Pero, ¿por qué la mayoría de la humanidad elige la muerte? Estados Unidos fue alguna vez la mayor nación acreedora del mundo.
pero hoy es la más endeudada. ¿Por qué? Hay leyes invisibles que si se siguen traen prosperidad, pero si se infringen provocan un desastre económico. A la nación de Israel, Dios le declaró en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Luego Dios dio una larga lista de maldiciones que les vendrían por desobedecer. Entre ellas leemos en los versículos 43 y 44, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Los oyentes regulares del Mundo de Mañana saben que no escondemos la verdad. Mostramos con la Biblia lo que pocos parecen darse cuenta. Vamos contra lo habitual al enseñar el séptimo día sábado y los días santos bíblicos, en lugar de las prácticas paganas con el nombre de Cristo blasfemamente adosado a ellas. Pero hay una ley que practicamos que casi nunca mencionamos en el programa, la ley del diezmo. La razón debería ser obvia. Seguimos el mandato de Jesús en Mateo 10, versículo 8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso todos nuestros recursos se dan en forma gratuita. Pagamos por las llamadas, el envío y los recursos que solicite. Usted sabe que nuestro programa es diferente. Nos negamos a comercializar la palabra de Dios. Y para evitar la apariencia de contradecir nuestro deseo sincero de dar la verdad sin cargo, generalmente evitamos el tema bíblico del diezmo. Aunque cuando el apóstol Pablo reunió a los ancianos de Éfeso, explicó en Hechos 20, versículo 20, y saben que no he rehuido el anunciarles nada que les fuera útil, y el enseñarles públicamente y de casa en casa. Y luego en el versículo 27 dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La ley del diezmo es parte de todo el consejo de Dios. Se enseña en el Antiguo Testamento y es afirmada por Jesús. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero para que eso suceda, debemos elegir su modo de amor y generosidad en vez de la forma de vida egoísta. Parte de esa forma de vida se encuentra en Mateo 23, versículo 23. Allí Jesús criticó a los fariseos por contar meticulosamente las semillas y las hojas para diezmar, pero descuidaban cómo trataban a los demás. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La justicia, la misericordia y la fe son más importantes que contar meticulosamente cada décima semilla. Pero note que Jesús dijo, sin dejar de hacer aquello, refiriéndose al diezmo. ¿Estamos aquí en el Mundo de Mañana para dejar esa ley cuando instruimos en rectitud? Queremos que todos sepan que no pedimos donaciones del público. Todo lo que tenemos se entrega gratuitamente. El servicio de llamadas indica a sus operadores que no pidan ni siquiera insinúen donaciones cuando usted llame por nuestro material. Pero haremos lo que hizo Pablo, enseñar todo el consejo de Dios, incluida la ley del diezmo. Y todo el consejo de Dios incluye el mandamiento contra el robo, ya sea de su prójimo o de Dios. Como ya vimos, nuestros primeros padres optaron por confiar en su propio juicio en lugar del de su Creador. También vimos que Dios le presentó a Israel la misma opción en los términos más simples. La forma de elección tendría resultados radicalmente diferentes, como se ven en Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Si bien Dios les permitió elegir, les instó a tomar la decisión correcta, vida y bendiciones. Aunque la obediencia era por su propio bien, Dios se quejaba de que la humanidad no tenía el corazón para obedecer. Vemos esto en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Los mandamientos a los que se refirió eran claramente los 10 mandamientos, tal como se enumeran antes de este enunciado. Y uno de esos mandamientos dice, no hurtarás. Santiago nos dice que no debemos elegir qué mandamientos guardar y cuáles ignorar. Y se refirió claramente a los 10 mandamientos cuando escribió lo siguiente en Santiago 2, comenzando en el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Elegir la vida significa elegir el modo de vida revelado por Dios. Aquí en el mundo de mañana enseñamos todo el consejo de Dios, que incluye todas las leyes de Dios. Pero una ley de la que rara vez hablamos en público es la ley del diezmo, porque queremos que todos sepan que no vendemos nuestro material. Dependemos de los miembros de la Iglesia del Dios viviente, que han elegido por su propia voluntad apoyar esta obra con sus diezmos y ofrendas. Pero ¿cómo podemos no decirles a ustedes, nuestros oyentes, si están pecando cuando Isaías nos ordena que lo hagamos? En Isaías 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Y nuevamente, uno de los 10 mandamientos es no hurtarás. La mayoría entiende que no debemos robarle a nuestro prójimo. ¿Pero es un pecado menor robarle a Dios? Muchos razonan, bueno, Dios entiende. Sí, entiende, amigo, pero ¿y nosotros? Malaquías pregunta en el capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta bastante simple. Seguramente nunca haríamos eso, o lo haríamos. Siga leyendo. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? La respuesta de Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Al igual que entonces, hoy razonan esquivando las leyes de Dios. No puedo dejar de enfatizar que todo el material literario se envía gratis. Pagamos la llamada, el envío y el artículo específico que solicite. Y como saben todos nuestros oyentes, no solicitamos donaciones. Esto no significa que dejemos de enseñar todo el consejo de Dios. No significa que no clamemos en voz alta y mostremos a nuestras naciones sus pecados. No significa que enseñemos contra el robo al prójimo, pero que no enseñemos lo que es robarle a Dios. Le damos la verdad y usted puede hacer con ella lo que elija, pero le insto a que obedezca las leyes de Dios, todas. Pero solo usted puede determinar si debe diezmar y dónde hacerlo. Estamos aquí no por una ciega evolución, sino porque existe un Dios que ha creado todas las cosas. Este universo, este sistema solar, este maravilloso planeta en el que vivimos, incluido el aire que respiramos, el agua que bebemos e incluso la tierra bajo los pies, es resultado de la creación de Dios. Literalmente le debemos todo a Él. Como dijo el rey David en el Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O como leemos en el Salmo 50, versículos 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo fue creado por Dios. Le debemos nuestra propia existencia. Ahora considere, si alquila un apartamento o una casa, debe pagarle al dueño. No se trata de dar, sino de pagar por el privilegio de vivir en su propiedad. Del mismo modo, Dios nos da un hogar hermoso,
pero nos ordena pagar el 10% de nuestra comida, vivienda, ropa y lujos. No importa cuán rico o pobre sea, el porcentaje es el mismo. Cuando lo piensa, es una buena oferta. Pensemos más allá. Dios y solo Dios tiene el poder de extender nuestra vida por la eternidad. Pero nos pide que elijamos su senda, no la nuestra. Aunque no es solo vida eterna lo que Él ofrece, Él nos ofrece una vida mejor hoy, bendiciones de todo tipo en vez de maldiciones. Como leemos en Deuteronomio 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como leímos antes, Jesús declaró, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Juan escribió en su tercera carta en el versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperemos, que obedezcamos todas sus leyes, porque sabe que es la senda a las bendiciones en esta vida y al final a la vida eterna. Dios nos da tiempo en esta tierra para elegir el árbol de la vida, su camino revelado de amor y generosidad, por sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, el camino de la razón humana que es dirigido por Satanás. Un joven rico se acercó a Jesús un día con una pregunta importante. Lo leemos en Mateo 19, versículo 16. Buen maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús respondió diciéndole que guardara los mandamientos. El joven preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió enumerando varios de los 10 mandamientos, incluida la prohibición del hurto. Continuando en el versículo 20, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Fue ahí cuando Jesús llegó a la raíz del problema del hombre. Estaba violando el espíritu del primer mandamiento porque su riqueza se estaba anteponiendo a Dios y estaba quebrantando la intención del 10º mandamiento contra la codicia. Esto se hizo evidente cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Ahora comprenda, este no pretende ser un mandamiento para todos, solo para aquellos que confían en sus riquezas antes que en Dios, como muestra en el relato paralelo de Marcos capítulo 10, versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La Biblia muestra que Dios no está en contra de que usted prospere, y de hecho Dios promete bendecir a quienes obedecen su mandamiento sobre el diezmo. Y se lo mostraré en la última parte de este programa, pero no lo malinterprete, por favor. Este no es un llamado de apoyo ni una promoción de un evangelio de salud y prosperidad. Si eso es lo que busca, tendrá que ir a otro lugar. Dios habló a través de Malaquías a un pueblo cínico, contencioso y autojustificante. Cuando hizo la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? La respuesta fue que lo hacían al no pagar sus diezmos, lo que podríamos considerar su justo alquiler en la hermosa tierra de Dios. Como resultado dijo en Malaquías capítulo 3, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Es de extrañar que nuestras naciones luchen económicamente? ¿Es de extrañar que tantos tengan dificultades económicas? ¿Realmente pensamos que podemos robarle a Dios y no sufrir consecuencias? Algunos piensan que no pueden darse el lujo de diezmar, pero pueden darse el lujo de no hacerlo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo que eran los asuntos más importantes de la ley? Justicia, misericordia y fe. La Biblia se refiere a Abraham como el padre de los fieles en Romanos 4:16. Además de otros actos de fe, el diezmo se nos presenta por primera vez en Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20, cuando Abraham da el ejemplo de dar el diezmo al Dios Altísimo,
poseedor del cielo y de la tierra. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Tiene usted la fe de Abraham? Uno que la tuvo era una viuda en los días de Eliseo. Contaba con su último alimento cuando decidió poner a Dios primero. Pero observe también cómo Jesús la elogió por su fe. Lucas 4, versículos 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Puede leer esta inspiradora historia de fe en Primer Libro de Reyes 17. Espero que lo haga, Primer Libro de Reyes 17. Si lo encontró útil y desea más información, obtenga su copia gratis de la guía de estudio El Pueblo de Dios y el Diezmo. Solo haga clic en el enlace del sitio web elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Dele me gusta, suscríbase y presione la campanita para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima.